utilizan para causar un daño celular. Eso es sumamente importante, porque lo que estamos colocando en nuestro paciente, pues es una bomba. Vamos a producir un daño celular. Y lo peor de todo es que no es selectivo. Por lo tanto, así como afecta las células a donde queremos que lleguen, pues también va a afectar, a las células que están en crecimiento de forma normal. Y por eso es que tenemos tantos efectos secundarios en los pacientes. Ahora, cuando hablo de tantos efectos secundarios, es muy relacionado a lo que se ve en medicina humana. En el trabajo de medicina veterinaria, los efectos secundarios son muchísimo menores y este también es un mito en el cual nosotros como médicos tenemos que ayudarle al paciente y ayudarle al familiar a evitar esos miedos que tenemos infundados por todo lo que pasa en medicina humana. Ahora, si en medicina humana se hablara de todos los pacientes que se salvan, pues sería mucho más fácil. Pero resulta que hay que hacer conciencia con todo lo que no se da, ¿no?, en el camino. Cuando hablamos de este tipo de medicamentos, tenemos que tener sumamente claro que ellos son carcinógenos, mutágenos y teratógenos. Y no es al paciente. Es decir, también al personal que lo manipula. Es decir, nosotros. A mí me encanta siempre colocar algo de historia. Les recomiendo este libro para los que son amantes de la oncología. Es maravilloso, nos cuenta una historia muy detallada de cómo empezó todo el proceso y de las taras que empezamos a tener y las trabas que empezamos a tener para el desarrollo de la oncología hasta casi que el día de hoy. De los 1970, 80 a hoy, no ha habido muchos cambios. Pero empezó la utilización por allá en los 1943, cuando en la guerra los militares expuestos a gas mostaza empezaron a tener efectos secundarios y se dieron cuenta que las mostazas nitrogenadas podían funcionar en el tratamiento Hodgkin. Y hoy en día las seguimos usando. Ahora, importante, ¿quiénes hacemos oncología? No somos los oncólogos. Somos todos los que manipulamos los agentes citostáticos. Entonces, desde quienes manipulan un medicamento citostático para una presentación comercial, es decir, hoy en día que tenemos afortunadamente todos estos avances de la tecnología para la veterinaria y son los medicamentos magistrales. Para cuando yo empecé, lo manejábamos con medicamentos, con farmacias de humana porque no había nada en medicina veterinaria. Pues ya son manipuladores. Quien administra el medicamento es un manipulador. Quien recoge los residuos del paciente es un manipulador. Y cualquiera que tenga contacto con el medicamento. Recordemos que estos medicamentos tienen vías de eliminación desde el día de la aplicación hasta días muy prolongados post-administración. Ahora, ¿qué debemos saber? ¿Y qué debemos aprender? Las vías de penetración, porque una cosa es darle la pastillita y otra cosa es ponerle el medicamento endovenoso, darle la cremita y dijimos, ya está. Pero resulta que todos hemos abierto, o más bien reconstituido un omeprazol y hace psh, y no nos pasa nada. Me acuerdo con la ducloxilina y uno queda chispeadito como con unas pequitas blancas súper bonitas, no pasa nada, pero acá no puede pasar. Esto no puede pasar porque es un riesgo vital. La penetración de estas sustancias, y por eso nos preguntan tanto, pero doctora, ¿y qué pasa si es que yo lo estoy acompañando? Sí, es que lo estás acompañando y es un medicamento que los aerosoles van a penetrar en la piel y en las mucosas. Por lo tanto, debemos proteger nuestra piel y nuestras mucosas. Si hay un contacto directo por una
por un pinchazo. Le estábamos colocando el medicamento y ¡chin! Nos picamos. Eso es un contacto directo y los medicamentos de oncología van a producir un cambio celular. Recordemos que es una bomba. Ahora, por vía oral, no todos en nuestros lugares de trabajo tenemos clínicas muy grandes y a veces tenemos un consultorio. Y en ese consultorio se parte el ponquecito, la empanada, un tintico. Y resulta que hay estudios que demuestran que una vez se han manipulado medicamentos en dichas salas, todavía quedan residuos de este medicamento en el ambiente. Entonces, un llamado a que en el lugar en donde se manipula el medicamento no puede haber un consumo de alimento. Y por vía parental, perdón que hablaba como de los contactos directos, aquí también entra el pinchazo. Tenemos una muy mala práctica, yo lo aprendí de un enfermero, hace mucho tiempo que me vio haciendo chin con la agujita y el capuchón y me dijo, no, si te llegas a pinchar y ese animal está infectado de leptospira, de brucela, de lo que sea, te vas a contaminar. Y en ellos, en los enfermeros de humana, en los médicos de humana, están muy o están mejor capacitados frente a todo lo que es el riesgo de bioseguridad por los contactos y el contagio directo de un humano a otro. Así que me decía, colocas el capuchón en mesa y chin. No hay que forzar, porque cuando forzas lo más probable es que si peleas con la aguja pierdas. Y los mayores riesgos y los mayores casos en medicina humana están contabilizados por vía parental. En medicina veterinaria no tenemos datos. Como en muchas de nuestras áreas, no hay datos. No hay un protocolo instaurado en Colombia. No lo hay. Yo he venido montando mis protocolos con los escritos de humana. Ahora, ¿qué pasa con estos medicamentos a lo largo del tiempo? Nosotros que nos dedicamos a oncología hacemos quimioterapias 2, 3 veces a la semana. Hay colegas que lo hacen todos los días. Yo hace un tiempo, antes del nuevo pico y placa para los que vivimos acá en Bogotá, trataba de que fueran en ciertos días de pico y placa para que pudiera la gente venir en días alternos y así tener algunos días de descanso. Hoy en día no hay manera, tratamos de organizar es de acuerdo a la disponibilidad de la gente, porque se sabe que el riesgo de exposición hace que el personal que está expuesto tenga un mayor riesgo en su salud. Entonces, en medicina humana, los que trabajan con citostáticos tienen periodos de descanso. Trabajan, supongamos, 3 días, descansan 2, justamente para que estos periodos de descanso permitan al trabajador que su salud se recupere. Y dentro de los efectos sobre la salud de los manipuladores es que estos medicamentos tienen acciones teratógenos, citostáticos, carcinógenos, tienen alteraciones a la córnea, tienen alteraciones cutáneas, producen náuseas, producen dolores de cabeza, son irritantes a la piel. Y tenemos otra población de riesgo que no es visible, y son los niños y son los ancianos. Y las mascotas son de los niños y de los ancianos. Y hoy por hoy, los ancianos, nuestros ancianos, viven más con nuestras mascotas y son quienes le administran los medicamentos porque están todo el tiempo, entonces son la población de más riesgo. Resulta que un niño está en crecimiento, así que sus células están en rápida división y recordemos que estos medicamentos actúan en células de rápida división. Por lo tanto, a un niño hay que protegerlo, a un niño no lo podemos exponer a que recoja las excretas o le dé el medicamento porque ya es un niño responsable. Y hablo de niño porque es que está todavía en la pubertad, está en el pleno desarrollo, es una niña que está desarrollándose, es un joven que está en el desarrollo, no es un niño de 5 o 6 años.
Y nuestros adultos mayores o nuestros ancianos es porque sus células están en deterioro. Así que vienen con comorbilidades y vienen con una mayor riesgo celular, en donde un agente antitumoral puede desarrollar un proceso tumoral en una persona de este tipo. Por otro lado, las mujeres que están en embarazo o lactantes tampoco deben administrar estos medicamentos, porque están llevando una vida en su vientre con un rápido crecimiento celular. Por lo tanto, cuando tenemos manipulación de los citostáticos, pues sí tenemos un riesgo. Lo importante es saber cómo nos vamos a proteger ante ese riesgo. Entonces, la protección empieza para los que somos manipuladores en ese momento, desde la recepción del medicamento. Lo recibimos y lo que importa es que si es un medicamento de refrigeración, a la nevera. Y lo cogimos con las manitos y miramos y ya está. En la preparación y en el área de preparación. ¿Qué son las áreas de preparación? La persona que hace la recepción del medicamento, si no tenemos nadie más que nuestra auxiliar, que es nuestra recepcionista y que aparte de todo nos ayuda con el aseo, pues la tenemos que formar y le decimos, te pones unos guantes. No sabemos si en esa cabina se regó un medicamento, se estalló un medicamento. Ellos tratan de garantizar que esto no pase, pero yo no puedo saber qué pasó antes de que llegara a mi clínica. Así que la persona que nos colabora, no importa quién sea, lo mínimo que debe tener para la recepción de ese medicamento y que vaya a la nevera o vaya a su lugar de almacenamiento, pues son guantes. Yo realmente no manejo muchos medicamentos de almacenamiento. Los medicamentos que manejamos son los que tenemos en uso constante por todos estos riesgos. Yo no sé qué pueda llegar a pasar y se regó y alguien no se dio cuenta o quedó un residuo. Así que es mejor prevenir. Para el momento de la preparación, lo ideal y en el mundo ideal es tener un área de preparación y un área de aplicación. Cuando habla de un área de preparación, es que es un área de preparación diferente al lugar en donde está el paciente con el propietario. En algunos lugares, vuelvo y digo, no tenemos toda la infraestructura para tener 3 consultorios diferentes. Bueno, dejamos al paciente en sala de espera y hacemos en un área de preparación. El área de preparación, ¿qué es? En el mundo ideal, es una cabina de bioseguridad clase 2, tipo B2 o de seguridad clase 3, que lo que va a favorecer es que haya una barrera de protección entre el manipulador, el medicamento y proteja al medio ambiente. Ese flujo de aire va a salir a la superficie y va a ser filtrado por unos filtros que en el ambiente ya no va a salir contaminación. Esa es la clase de cabina que deberíamos tener. No una cabina de flujo laminar. Hace un tiempo estaba buscando cabinas y me encontré con una cabina de flujo laminar y dije, ok, no me sirve. Ahora, tener una cabina de bioseguridad no es económico y no en todas partes los podemos ubicar. Bueno, ¿qué hacemos mientras tanto? Ubicamos un consultorio en donde haya un flujo controlado de aire, es decir, que no haya una ventana abierta. No quiere decir que no pueda haber una ventana, quiere decir que no haya una ventana abierta. Y que aparte de esto, no haya 1000 personas pasando por el frente o que no vayan a estar abriendo y cerrando la puerta, porque esto facilita el movimiento de los aerosoles que anteriormente hablamos. Entonces, un consultorio. En lo posible que en este lugar haya una llave y que haya jabón, porque vuelvo y digo, no sabemos en qué momento podamos tener un accidente.
y los accidentes hay que controlarlos de manera inmediata. Cuando coloco el mientras tanto, este es un kit de preparación de hongos. No es costoso. Y tiene un flujo de aire controlado ahí, chiquitito. No es que esté controlando el medio ambiente porque tampoco estamos manejando los volúmenes que se manejan en medicina humana. Pero si tenemos un volumen pequeño de pacientes, pues nos puede ayudar. Y se consigue en Amazon y es muy barato. Metemos las manos y preparamos allí dentro. No quiere decir que no vamos a estar preparados. ¿Cómo es la protección para el manipulador? Aquí es en donde a nosotros nos dicen, pero todo eso, sí, todo eso. Y si pudiera haber otro poquito, otro poquito. ¿Qué se debe tener? Sí o sí, una bata. Esta bata tiene que ser antifluido. Y tenemos que tener doble par de guantes. En algunas literaturas he encontrado que tienen que ser estériles. No, lo que tienen que hacer es guantes de calibre médico, porque tienen que ser gruesos en los dedos y en los puños. Un guante, y tiene que ser dos pares. Un guante va por debajo de nuestra bata y el otro cubre. No sabemos en qué momento se nos rompió el guante, se filtró el guante, o tenemos que cambiarnos un guante y el otro nos protege. Tenemos que tener gorro, yo me pongo doble gorro. Gorro que me agarre el cabello y un gorro encima, casi que me cubre la frente. Nuestro tapabocas o barbijo y una máscara de seguridad. Con esto me protejo. Y hago la preparación antes de que llegue mi paciente. Quiere decir que yo a mi paciente lo tuve que haber revisado previamente, haber hecho su examen de control y verificar que ese paciente está apto para el ingreso a la quimioterapia. Y posteriormente, que ya preparo el medicamento, tengo a mi paciente en sala. Ahora, hay medicamentos que son fotosensibles y tampoco reza la literatura de cuánto tiempo. Dentro de los medicamentos fotosensibles de más utilización para nosotros son la doxorubicina y el carboplatino. Yo no sé en cuánto tiempo se me degrada el medicamento. Por lo tanto, si viene en un frasco ámbar, tengo que garantizar que ese medicamento va a hacer el efecto necesario mientras se pasa en el goteo que corresponde para mi paciente. Por eso, la necesidad de la utilización de buretrol y venoclisis ámbar, que son los fotosensibles. En la técnica de preparación de los medicamentos, todos tenemos la costumbre de, a nivel de nuestra cara, y hacer la manipulación. Para los citostáticos, nunca a nivel de la cara. Siempre el medicamento va abajo, a nivel del mesón, y parecerá tonto o común, pero es que la aguja tiene que ir en ángulo de 45 grados. No es obvio, porque nosotros recibimos colegas que nunca han manejado un medicamento y uno a veces dice, ay, pero es que es obvio. No, recordemos que lo obvio mata. Entonces, si no tenemos estas medidas, pues nos exponemos a un riesgo. Ángulo de 45 grados, siempre abajo de nuestra cabeza. Algo importante, la jeringa tiene que permitir la salida de aire. Es decir, si el medicamento va a ser 10 centímetros o 5 mililitros, perdón, la jeringa mínimo tiene que ser de 10 para que permita el paso de aire y tú puedas sacar las burbujas, que no queden burbujas. Acá es muy de práctica el permitir el pinchazo, voltear el frasquito y sacar el medicamento. Porque no podemos hacer esto y chin, chin, chin en la jeringa.
hay que sacarlo con delicadeza para no generar esas burbujitas. Si tuvimos un medicamento que se nos regó un poco, la forma de limpieza es con una torunda o un algodón con alcohol al 70%. Y lavar con agua fría y con jabón de ser necesario. Por eso también la utilización de los guantes, de doble guante. Esto estoy hablando en caso que no tengan la cabina de bioseguridad, porque si están trabajando en una cabina de seguridad, no puedes levantar el frasco en ningún momento, trabajas abajo. Y con las cabinas, perdón, me devuelvo, con las cabinas que tenemos como de más fácil acceso en un consultorio, y que no estoy diciendo que sea lo ideal, pero es una opción, porque aquí estamos hablando de qué puedo hacer, las opciones. En esta, pues siempre vas a tener que trabajar abajo. Perdón, que acá se me fue. Ahora, abrimos una ampolla, un tramador, chin, y cogemos, no sé, una gasita, nuestra misma bata, el uniforme para no cortarnos. Cuando tenemos medicamentos que son de uso oncológico, no podemos darnos ese lujo. Entonces utilizamos una torunda o utilizamos una gasa con alcohol al 70% para evitar que de pronto nos salpique, así tengamos doble guante, no importa. Todas las medidas de seguridad que podamos utilizar. Y siempre va en dirección contraria, o sea, no va aquí, va hacia afuera. Porque si me lo echo encima, se me viene el aerosol o una salpicadura a la bata, a la máscara, a las gafas de bioseguridad. Y si eso pasa, me tengo que cambiar. Perdón, acá. En los medicamentos orales, sea porque lleguen a nuestro consultorio para la administración, ¿qué medicamentos orales podemos utilizar? Ciclofosfamida, lomustina, toceranib, imatinib, todos los medicamentos que manejemos para el tratamiento oncológico los debemos utilizar con guantes, como si estuviéramos dando una quimio endovenosa. Además, porque vamos a tener contacto con la saliva de nuestro paciente, no es como en medicina humana que el paciente se lo toma en una copita y chin, ya está. No, acá vamos a tener contacto con la saliva. Para la dispensación de los residuos, con las agujas, yo les decía, aprendí de un enfermero, no voy a quitar el capuchón o no voy a desenroscar la aguja para después de quitarla del capuchón y ponerla en el guardián. Para eso los guardianes tienen estas formas. Quiere decir que pongo el capuchón o lo pongo con la jeringa, doy vuelta y suelto. ¿No? Entre menos riesgos tengamos, hacemos esto, se nos devuelve por acción física y nos pinchamos. Cuando tenemos que hacer algún tipo de transporte interno, es decir, tenemos una cámara de bioseguridad. La cámara de bioseguridad está en un consultorio totalmente diferente y luego nos vamos con este medicamento. Solamente vamos con el medicamento, no vamos con el celular, con la tablet, con el fonendo, con una bandeja encima, es que voy a llevar la historia clínica. No, es el transporte del medicamento como si fuera un órgano que vas a trasplantar. Así, con esa seguridad. Nosotros no utilizamos botellas de vidrio como en algunos centros humanos aún se usan, pero tenemos un riesgo, siempre está el riesgo de la caída, del que uno se tropieza, que se soltó el venoclisis y me saltó una gota. Entonces, si vamos en el transporte interno, ese médico que va haciendo el transporte interno solamente va a hacer eso, a transportar el medicamento y a llevarlo al consultorio contiguo, que es el de administración de medicamento.
En medicina humana, el mayor riesgo de exposición durante el proceso de administración del medicamento es cuando produce émesis, es decir, cuando el paciente vomita porque produce vómitos. La doxorubicina es uno de los medicamentos que utilizamos y que produce vómito incluso durante la aplicación, y aquí hay eliminación. Y cuando se rompe o cuando se zafa el venoclisis o cuando en el goteo hay una falla, usamos la bolsita de cloruro, todos en cloruro, y se nos rompió la bolsita. Esa bolsita, si ya tenía medicamento, ya no sirve. Hay que cambiarla. No le podemos remendar con esparadrapo. La administración intravenosa de los medicamentos que son inyectables, nos pasa que acá la practicidad que se hace hospitalaria no sirve. Acá como que rebobinamos. A un paciente de tamaño grande, y por eso quise poner estas dos fotitos, ella es una pitbull, súper linda, se llama Lupe, y estaba vendiendo brownies y postres para sus quimios. Le estoy canulando con un azul. Y el que menos uso es el Gelco rosa, que lo diga Miguel, casi nunca le pido, porque aunque el paciente sea grande, lo voy a canular con el catéter más pequeño, con el catéter que voy a utilizar para la talla menos. Es decir, si voy a canular un pincher, voy a utilizar un amarillo. ¿Por qué? Porque ese paciente no va a ir a una quimio, va a ir a muchas quimios, y entre menos lesiones sus venas, pues más paciente tengo, más opciones de vena tengo por mucho más tiempo, aunque tenga 4 patitas. Si va a venir a exámenes de control, pues trato de no pincharle las venas de las manitos, incluso las sacamos de las patitas o de las yugulares. A la gente no le gusta, y nosotros en el centro hacemos casi todo frente al propietario. En una época antigua todo era fuera del propietario, hoy en día prefiero que sea frente al propietario, que si gritó le echo la culpa al alcohol. ¿Por qué? Porque es que le estamos poniendo el alcohol y el paciente está gritando. Y entonces el propietario dice, ay, pero gritó por el alcohol. Y yo sí. Entonces yo siempre le echo la culpa a Miguel y yo le digo, es que voy a cambiar de proveedor porque es que ese alcohol está muy frío. Y el propietario genera una confianza y ya sabe que su paciente, que su perrito, que su gatito no está gritando y angustiado porque ya lo estamos canulando, sino porque es que le pusimos un frío del alcohol. Y eso genera confianza entre familiar y médico. Y la canulación tiene que ser de primera intención. Si no canulamos de primera intención, cambiamos de mano o pasamos a una patita. En algunas ocasiones tenemos que decir, mira, lo lamento, no tengo venas. Vamos a hacer tratamiento de venas y nos vemos en 24, 48, 72 horas, en la medida que la vena nos permita trabajar. Pero es que tenemos tratamientos muy largos y ojalá venga de una hospitalización larga. Menos venas tenemos. Entonces, la facilidad de perder una vía durante una quimioterapia es altísima. Ya vamos a ver. Entonces, canulamos de primera intención con el catéter de menor calibre para la raza. Hablábamos de la administración oral. Si lo administramos en nuestro centro porque preferimos que venga la administración, o lo mandamos a casa. Si tenemos que dar Toceranib, pues mínimo son 3 veces por semana y difícilmente un propietario va a poder venir a nuestro centro 3 veces por semana. Así que le vamos a enseñar que el medicamento, 1, se lo tiene que tragar, no lo puede masticar. 2, se lo tienes que administrar con guantes. 3, no se lo puedes administrar en la cocina ni en la cama, en la cama del propietario. Si el perrito salivó o escupió, el medicamento quedó inmediatamente ahí y hay un riesgo. ¿Y el qué hacer si lo escupe? Es que si lo escupe no le puede dar otra pastilla. Si lo escupe se perdió esa dosis y tiene que lavar absolutamente todo lo que se contaminó con agua y jabón.
y no lo puede lavar con la ropa de cambio, la ropa normal, como que ahorramos la lavadora. No, hay que lavarlo aparte. Si el perrito o el gatito vomitó a los 30, 45 minutos, tampoco se lo puede volver a dar, porque no sabemos qué tanto se absorbió y podemos dar una doble dosis con intoxicación o toxicidades. Cuando hablamos de los tiempos de precaución, y aquí va para todo lo que pasa fuera de nuestra consulta e incluso cuando regresan para sus tomas de exámenes, es que es muy importante que sepamos que las cosas no quedan en el momento que se aplica el medicamento. Es que va a tener un tiempo de eliminación. Entonces, ¿por dónde y cuánto tiempo? El medicamento de mayor utilización, nuestra amiga vincristina, que parecía tan inofensiva y causa disrupción del ciclo celular. Ojo, ni la vincristina la aplicamos solamente con guantes. Lo he visto, lo viví en algunas partes, un solo guantecito y ponían la vincristina. No. Por más sencilla y amigable que parezca un medicamento, todos tienen los mismos riesgos. La vincristina se elimina por orina hasta 3 días después de su administración. Quiere decir que si ese paciente se le administró el medicamento y tuvo una leucopenia y viene a nuestra consulta a las 48 horas, aún está eliminando por orina. Entonces, si necesitamos tomar muestra de sangre va con guantes. Si necesitamos tomar muestras de orina, por favor, las muestras de orina van con guantes. Nosotros, lo sé, todos tomamos muestras de orina con guantes, pero le mandamos a tomar muestra de orina al propietario y nunca le decimos ponte un guante. Así que a partir de ahora, a todos los propietarios les vamos a decir, cuando lo saques y tomes la muestra de orina, te pones guantes, por favor. Que si se orina en casa, por favor, utilización de guantes, de guante médico, no es el guante de hacer aseo, es el guante médico y si quieren se ponen el guante de aseo y van a ser lavado con agua, jabón. No es mezclar agua, jabón y el hipoclorito, es agua, jabón y luego le ponen el hipoclorito. Dentro de los medicamentos que también utilizamos está la doxorubicina y se elimina hasta 21 días. Quiere decir que hemos aplicado el medicamento y volvemos a aplicarlo a los otros 21 días y todavía se está eliminando en orina. Y le hacemos seguimiento a los riñones, porque es que es un gato y se nos puede enfermar. Mucho más fácil que un perrito. Y entonces le tomamos o la muestra por cisto, o le hacemos manipulación de la vejiga, o le hacemos la toma de muestra en su arenera, y entonces le decimos al propietario recoja la orina. Hay que utilizarle los guantes. Y fíjense con el carboplatino. Si administramos el medicamento es que se puede eliminar en orina, en heces, en saliva, en sebo, en seborrea, 21 días después. Es decir, lo aplicamos y todavía cuando vuelve, todavía se está eliminando. Entonces, es muy importante que estos tiempos de eliminación no son los únicos medicamentos. Claramente hay más medicamentos, pero son como los de mayor uso, los que utilizamos y escuchamos comúnmente y los tenemos que tener en el radar para decir, muy bien, entonces de aquí en adelante todos con guantes para el cuidado de la salud. Quiere decir que si se está eliminando en saliva y ese paciente está con carboplatino y es un perrito y tienen un niño, al niño hay que protegerlo. Y debemos ser cuidadosos de decir, no, es que ahora lo tienes que aislar. No, no es llegar al aislamiento. Es enseñarle a la familia a no besar a los perritos en la boca. Es que no debe pasar. A enseñarle a esa familia que al perrito lo podemos consentir, lo podemos mimar y el niño no le puede consentir la boca y hay que evitar el lamido. El perrito pues tampoco lo vamos a sacar de la casa como pasaba o pasa todavía con nuestros gatos con el toxoplasma. ¿Qué pasa si tengo un derramamiento accidental? De verdad es que ahí quiere uno abrir un hueco, que haya un botón y salir corriendo a propulsión.
porque vuelvo a decir, es que es una bomba lo que estamos poniendo. Y cualquier medicamento es nocivo para nuestra salud, la de la persona que está con nosotros, el paciente que está con nosotros y la persona que llega a hacer el aseo. Entonces tenemos que garantizar que ahí en donde hubo un derramamiento no quede el residuo del medicamento. Entonces, si hay contaminación del personal, sin contacto con la piel, reemplazamos lo que se haya contaminado. Les decíamos al principio, se contaminó el guante, cambiamos guantes. Se contaminó la máscara, cambiamos máscara. Se contaminó las gafas, cambiamos gafas y lavamos. No sabemos qué tanto de aerosol quedó. Si se contaminó la bata, cambiamos bata y básicamente estamos cambiando todo. Si hay contaminación con la piel, hay que lavar muy bien con agua, jabón. Por eso les recomendaba que si en el lugar en donde van a hacer la administración y preparación del medicamento hay una llave, mucho mejor, porque esto pasa en los laboratorios, por eso tienen las llavecitas para lavar ojos, como ahí. Y el tiempo de lavado es como cuando lo muerde un perro a alguien. Son 10 minutos. 10 minutos de lavado, 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 lavado. Si ya la piel de ese manipulador, llámese el personal médico, el auxiliar, el propietario, estaba irritada o presenta alguna lesión, tiene que acudir al médico de urgencia. Si hay salpicadura en los ojos, acordémonos que puede penetrar por la piel y por las mucosas, se deben lavar los ojos con una solución isotónica durante al menos 15 minutos y luego ir al médico de urgencias. Por lo tanto, ¿qué elementos debemos tener como a la mano? No es que vamos a tener un carrito de paro por si de pronto tenemos un derramamiento. No, son los mínimos elementos. Es un recogedor solamente para los medicamentos de quimioterapia, ojalá marcado, para recoger en caso que haya rompimiento de vidrios. Nunca con las manitos. Ay, es que tengo una servilleta gruesa. No. Con el recogedor y la escobillita. Los guantes médicos, la máscara, el hipoclorito y toallas. Toallas, servilletas. ¿Qué no podemos utilizar? Aquí yo les voy a dejar como el protocolo de lavado cuando hay un derrame grande. El que quiera se lo pasamos, que es básicamente lo que alcanzamos a decir. Pero ¿qué no debemos utilizar? ¿Con qué no se debe limpiar? Con toallas de tela. Estas toallas no están permitidas en ninguna sala de quimioterapia, a menos que la vayamos a quemar después. Si se puede incinerar, se incinera, pero pues, ¿para qué? Toallas de papel. Ahora, ¿a qué le tenemos temor cuando hacemos canulación? A la extravasación. A todos nos dijeron, no, la extravasación con vincristina es terrible, eso necrosa el tejido, se vuelve una nada. Sí y no. Resulta que hay medicamentos que no son agresivos, bueno, las clasificaciones no agresivo, irritante y vesicante. Los medicamentos que aplicamos incluso intramusculares o subcutáneos como la de la asparaginasa no va a pasar nada. Al carboplatino no va a pasar nada. Mejor que no pase, pero si llega a pasar no se asusten, no va a pasar nada. Pero con la doxorubicina el daño es grave. Con la vinblastina es irritante, produce un enrojecimiento aburridorcísimo durante por lo menos unos 15 días y pasa. Esta tablita también, si la quieren, se las dejamos, es cuáles son los antídotos. No hay un antídoto específico, pero se pueden utilizar algunos mecanismos de control para las irritaciones, como por ejemplo la hialuronidasa para la vincristina, pero ninguno tenemos. Es mejor que no pase, pero ninguno tenemos. El DMSO está reportado que funciona para la extravasación con doxorubicina. Puedo decir que no me funcionó.
Y la literatura reporta que funciona el DMSO con dexrazoxane o cardioxano. Para el momento que nos pasó, y ya voy a presentar ese caso que fue muy triste, los propietarios no pudieron comprarlo. Teníamos, pero no podían acceder al costo. Así que utilizamos DMSO y de acuerdo al protocolo no tiene la efectividad. La literatura también reporta que tiene más efectividad del cardioxano. Ahora, este es un caso de nuestra vida real. Se llamaba Nicolás, un perrito con linfoma en protocolo CHOP, y habíamos decidido suspender tratamiento porque no había respuesta. Ya habíamos instaurado varios tratamientos y no respondí. Y los propietarios me dijeron, Doc, hagamos una última quimio de doxo. Lo queremos tener este fin de semana. Y dije, ok, vamos a hacerle la última quimio con doxo. El 4 de agosto se hizo su doxo y todo estaba bien. Realmente nunca notamos que hubiese pasado. Pero al 16 de agosto nos dicen, mira que está enrojecido. Y para el 28 de agosto se puso así. Cuando me muestran el 16 de agosto les dije, ok, en la historia clínica siempre anotamos con qué catéter se canuló y en qué vía se hizo. Así que yo sabía perfectamente que para el 4 de agosto habíamos canulado en el miembro torácico derecho. Y les dije, lo lamento, fue una extravasación. ¿De cuánto medicamento? No sabemos porque nunca se notó la extravasación, pero hubo irritación. Las venas de él ya realmente estaban muy lesionadas y sufrimos con su canulación. Cuando no se tiene el dexrazoxane o el cardioxane, lo único que queda es la desbridación. Y yo les dije, si no aplicamos el cardioxane, lo más probable es que lo pierda. Pero es que aquí había otro pero. El cardioxano se debe aplicar en las primeras 2 horas post extravasación. Y cuando nos dimos cuenta, el 16 de agosto. Así que ellos dijeron, Doc, no tenemos 900,000 pesos para el cardioxane. Firmaron la declinación y nos dijeron, tampoco queremos la desbridación. Las decisiones siempre van a ser de los tutores. Nosotros somos guías en el proceso. Pero ellos ya habían incluso hablado de eutanasia para ese fin de semana. Se nos alargó el tema con lo del bracito y finalmente él terminó en eutanasia porque pues, iba muy mal de su linfoma y con esto iba a estar peor. La dosis del dexrazoxane es de 231 a 500 miligramos metro cuadrado, así que la brecha también es grande. Y no hay, de verdad que no hay algo que garantice que no va a pasar. Hay estudios que dicen que en las primeras 2 horas se han visto mejor evolución, que no han necesitado la desbridación, pero mucho escrito no tenemos. Yo les doy las infinitas gracias, espero que tengan muchas preguntas y que esto también les haya aportado para hacer un manejo práctico, pero seguro en sus clínicas y consultorios. Muchísimas gracias. Doctora Gina, muchísimas gracias. Qué valiosa esa información porque de verdad que la necesitamos y nuestra misión es hacer bien las cosas y por eso desde la parte del Congreso Internacional de Farmacología estamos interesados en fortalecer a los profesionales en toda esta área farmacológica.
Quiero darle primero que todo y nuevamente la bienvenida al biólogo Miguel Ángel Vargas, quien a través de esta distribuidora de insumos clínicos ICVET es quien nos provee de todos los insumos precisamente para protegernos y para nuestro día a día. En un momento le vamos a dar la palabra al señor Miguel Ángel, pero queremos, por favor, que nos digan preguntas. ¿Qué preguntas tenemos a través del chat o a través, si alguien quiere abrir su micrófono, adelante, bienvenido? Ay, perdón, yo quería comentar algo. Eh, Miguel, aparte de ser un gran amigo, ha sido mi aliado eh, y como la persona en la que siempre le digo, ven, ¿en dónde puedo conseguir esto? Cuando fue pandemia, yo utilizaba unos venoclisis y uretroles que traía desde Bucaramanga y de un momento a otro nos quedamos sin contacto. Así que sí, también tuve que utilizar medicamentos sin buretroles y venoclisis fotosensibles. Miguel una vez empieza a crear su empresa, le digo, ven, necesito esta ayuda, échame una mano. Y no se cansó, o más bien no descansó hasta el momento que me pudo dar el gusto. Y estoy eternamente agradecida porque acá no me protejo yo, es que protejo al paciente. Porque yo no sé, como les decía, cuánto tiempo tiene que pasar para que el medicamento ya no funcione. Es que eso no está escrito. Y si por X motivo me demoro más de los 15 a 30 minutos, pues es que es la seguridad de ese paciente el que estoy atendiendo. Entonces, muchas gracias, Miguel, de verdad. De hecho, vamos a darle la palabra y queremos que los profesionales lo escuchen porque muchos en nuestras clínicas hemos decidido tener los servicios y los productos del señor Miguel Ángel Vargas. Entonces, por favor, vamos a darle la palabra para que lo escuchemos y ya en un momento vamos para las preguntas. Doctora Edna, ya en un momento. Miguel, te damos la palabra. Si nos Doctor quieres Marco, compartir pantalla, adelante. Si quieres dejar de compartir pantalla, doctora Gina, muchas gracias. Claro que sí. perfecto, doctor Marco Leal, doctora Gina Navarro. Realmente es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Conozco a muchos de los médicos veterinarios en el país y creo que Insumos Clínicos Veterinarios está comprometido al 100 con apoyar la formación de todos los médicos veterinarios. Y, y en el caso de la distribución de los insumos, entendemos que no tenemos por qué sacrificar la calidad de los productos que utilizamos. Nosotros estamos convencidos que la bioseguridad, la seguridad del paciente, la seguridad del médico tratante, la seguridad del auxiliar que nos colabora, pues son un punto muy, muy importante. Entendemos el tema de la rentabilidad, obvio, y por eso tratamos de trabajar siempre con marcas reconocidas, respaldo de laboratorios y productores nacionales e internacionales que nos llevan a, pues a tener unos productos de gran calidad y pues a un precio que sea bastante, digamos que sea competitivo. Es por eso que entonces pues decidimos apoyar a la doctora Gina siempre en su práctica médica. Entendemos que hace una labor enorme, titánica y muy profesional. Por eso estamos convencidos de esa situación. Entonces creo que puedo compartir acá los datos de la empresa para que ustedes cuando quieran pues puedan contactarnos y pues estén siempre tranquilos y entendiendo eh, que con nosotros van a encontrar responsabilidad y siempre un apoyo técnico en los insumos que ustedes van a necesitar en su práctica. Les dejo el espacio para las preguntas porque el conocimiento de la doctora Navarro es extenso y hay que aprovecharla cuando uno la tiene cerquita y le puede conversar de estos temas.
Muchas gracias, Miguel. Danos un momento, por favor. Doctora Gina, ya aquí tenemos un par de preguntas. ¿Utilizas mini spike para retención de aerosoles en reemplazo de la cámara de seguridad, de bioseguridad? No, los he buscado, no sé, de el doc o la doc, de dónde nos pregunta, no los tenemos. He buscado diferentes marcas, la que se me viene ahorita a la mente se llama Sistema Fácil. Voy a comentar que dentro del grupo de estudio al cual pertenezco, que se llama CLATOP, están cordialmente invitados todos a seguir avanzando en el proceso de la oncología. Tenemos médicos de referencia de diferentes países, dentro de ellos en España, y pregunté justamente por el sistema y me decían, no lo podemos costear, saldría muy, muy costoso. Entonces, incluso no me dieron costo y no encuentro un valor. Acá hay un laboratorio que se llama Urano, que está en España. Le pregunté al doctor Alejandro y me dice, no, Ginta, déjame, yo te averiguo, y tampoco he encontrado mucha información. Dentro de la literatura, y aunque no es lo ideal, pero se sigue reportando que cubrir con la gasa o el algodón, con el alcohol al 70%, nos ayuda a controlar esos aerosoles. Vuelvo y digo, siempre abajo de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos en el lugar de la quimioterapia, haz de cuenta como si fuera una cocina, y entonces el lugar en donde dispensamos o sacamos el medicamento es allí, que si tenemos algo que se nos riegue, de una vez va al chorro de agua. Pero entonces cubrimos alcohol al 70%. Muchas gracias. Doctora, ¿el dimetil sulfóxido pudo haber tenido una interacción farmacológica en ese caso? No yo te digo que no. Es que entre el 4 de agosto hasta el 16 pasó mucho tiempo. Desafortunadamente, cuando se administró el medicamento, no hubo una señal que nos hubiese dicho, mira, se extravasó. De hecho, la lesión empezó mucho tiempo después. Yo lo asocio efectivamente a la doxorubicina porque tengo en la historia clínica que se aplicó ese medicamento del 4 y en ese miembro. No tengo otro a quien echarle la culpa. Se extravasó, alguna cantidad mínima salió, pero es que la cantidad mínima de la doxorubicina es que es sumamente agresiva. Y quería contarles el caso que tuvimos porque es que es un caso real y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tener el cardioxane, por lo menos saber en dónde está, en qué droguería lo puedo ir a conseguir en cuestión de 1 hora, pero es que ahí ya me han pasado 12 días. Y no creo que haya sido la de MSO, creo que fue el efecto tóxico, necrótico de la doxo. De verdad que ha sido una charla muy valiosa, de verdad que sí. Quédense hasta el final porque tenemos una sorpresa bien bonita. Doctora Gina, ¿qué referencia de respiradores utilizas? ¿Cara completa? ¿Con qué tipo de filtros? El industrial de Tren. Gracias, doctora. ¿Cómo es que se llama el grupo de estudio? ¿Cómo se pueden contactar? Se llama CLATOP. En Instagram está. Es la certificación latinoamericana de oncología veterinaria. Es un curso que dura 2 años, en donde nos sentamos sábado, domingo el último sábado y último domingo de cada mes a estudiar de oncología y prepararnos para un examen final a cabo de 2 años. Este año rindo mi examen ya. Si quieres, deletréalo, por favor, y lo escribimos acá en el chat para los colegas. Claro que sí. C de casa, L de loro, A de Ana, T de tetero, O de oso, B de vaca. Es que ya dejé de compartir. Lo tenía acá. Y dices que a través de redes lo pueden encontrar de esa manera.
Así, en Instagram. De verdad que Ah, la formación es muy bonita, no crean que porque no hacen oncología todos los días no la van a lograr, no. Todos los días aprendemos, se empieza desde lo mínimo y se va avanzando. perfecto, qué buena información. ¿Tenemos más preguntas, doctores? Si no tenemos Si más quieren preguntas, hablar, también. pueden abrir su micrófono tranquilamente. Bienvenidas las preguntas también para Miguel. Si para Igvet quieren contactar, ahí están los números. Como hemos mencionado, es nuestro proveedor de insumos veterinarios. Y si hay preguntas adicionales, todavía tenemos unos minutos. Preguntan, ¿manejas algún tipo de internado para involucrarse un poco más en el tema? Pues como internado no, pero eres bienvenido. Claro que sí. Muchas gracias. Creería Eh, yo que sí. Sí, Alguna vez habíamos hablado con el doc Marco, pasa que realmente es falta de tiempo, no de ganas, de ir a la clínica a hablar de algún tema en particular, porque son muchos temas en oncología. De verdad que hay muchos mitos. Es una parte de la medicina muy bonita, claro, no es fácil, pero es muy bonita y son más los mitos que lo que realmente pasa. Nos va muy bien haciendo bien a los pacientes de oncología, es que cambiar sus expresiones de dolor eh, nos, nos impulsa todos los días a seguir haciendo esto. Así que los que quieran venir un día, yo no, aquí bienvenidos. ¿Cuál es el correo del centro oncológico, doctora, para que puedan comunicarse contigo? Centro Oncológico Veterinario @gmail.com. Vamos a anotarlo acá. Es decir, queda con una doble O, centro oncológico veterinario @gmail.com. Sí, Doctora Angie, cuéntanos si el audio está bien, si alguien más tiene problemas de audio, que nos confirme. Nos preguntan, ¿la ceguera con manchas blancas de los gatos tiene cura? perdón. Ay, espérate, que no sé, me perdí. ¿De qué hablas? La ceguera. Doctora Evelyn, sí, nos pregunta si la ceguera con manchas blancas de los gatos tiene cura, pero tal vez sí nos contextualiza. No, sí, me pierdo un poquito. En el Instagram también nos encuentran c.onco.vet. Anotémoslo acá, doctora, ¿cómo es? c.onco.vet. Perfecto, ya está anotado. Vamos a darle un momento a la doctora Evelyn para que nos contextualice un poquito sobre su pregunta. Y bueno, mientras llegan unas preguntas más, voy a compartirles pantalla ya para finalizar. Con tu permiso, Miguel, voy a cerrar. Muchísimas gracias, no me demora nada. Simplemente es contarles algo muy bonito y es que la organización del Congreso de Farmacología Veterinaria que creamos con el único objetivo de eso, precisamente de tener una buena práctica de aprender y fortalecernos en esta área. Ya se está viendo mi pantalla. Sí, doc. Va a traer a Colombia esta organización. Si ustedes estuvieron en el primer congreso, en el primer CIFAP que hicimos en abril, fue un evento muy bonito en donde trabajamos desde dermatología, cardiología, neurología a nivel farmacológico. Y esto lo piden a gritos muchísimos profesionales. La fecha va a ser en abril, la vamos a estar confirmando, y es que nos vamos a enfocar en la farmacoparasitología. Estamos hablando de abril de 2026, sí, todavía falta mucho, pero la gran cantidad de profesionales, de hecho, las evaluaciones que tenemos de los profesionales que fueron al Congreso, gracias porque fueron excelentes, nos dieron un montón de sugerencias de nuevos temas,
y vamos a fortalecernos en la farmacoparasitología, profesionales que tenemos a veces muchas diferencias en opinión en cada cuánto hay que desparasitar a un paciente, en sí, y ojo con esto, en si hay que rotar los antiparasitarios, si hay que cambiarlos o definitivamente no. Eso es lo que vamos a tratar. Vamos a hablar de una gran cantidad, es decir, no vamos a hablar solamente de nematodos, estos tremátodos, sino que nos vamos a ir a toda la parte de toxoplasma, de leishmania, de hidrofilaria. Vamos a tener unos invitados muy especiales, entonces prepárense porque este es el congreso que vamos a tener en abril en la ciudad de Bogotá y vamos a estrenar lugar que va a ser el auditorio de CAFAM de la Floresta, el centro de convenciones. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas para la doctora Gina? Bienvenida, una auxiliar veterinaria. Mira qué importante, porque de todos modos lo que mencionó la doctora Gina, ustedes hacen, y esto es bien importante mencionarlo, hay una responsabilidad de los auxiliares veterinarios y siempre lo vamos a destacar porque ustedes tienen una responsabilidad con los límites, por supuesto, que se hablan y se mencionan en la ley, pero ustedes son absolutamente imprescindibles, son muy necesarios en la práctica. Y mira lo que estaba hablando de ella, un profesional, un auxiliar veterinario, pues definitivamente va a estar manipulando estos medicamentos, así que bienvenida. Por acá te dan mucho las gracias. Respecto al linfoma mediastínico en gatos por leucemia, ¿cuál es el mejor protocolo en tu experiencia y dosis? Nos pregunta, doctora. Bueno, Doc, dentro de los protocolos que puedes utilizar para linfoma mediastínico, gatos, sea por virus de leucemia o no, puedes utilizar lomustina o puedes utilizar protocolo COP. Eso va a también depender del estado clínico de tu paciente. Recordemos que el linfoma tiene linfoma de células T o B, grandes y pequeñas, y dependiendo de la malignidad que también tengas en tu paciente. Voy a poner un escenario, es un paciente que ya tiene un compromiso hepático, pues no le vas a poner una lomustina. Yo preferiría un COP, pero va a depender. Curiosamente tengo aquí en mi WhatsApp personal una persona que me está diciendo que si la doctora Gina podría dictar un curso virtual. Entonces, si hay alguien interesado, nos pueden escribir al WhatsApp, lo voy a dejar acá con el +57 porque sé que hay gente de otros países, 315-052-5468, para que nos escriban y ya hablaremos de eso. Yo creo que, doctora, ya es momento para que te dejemos descansar, de verdad, muchas gracias. Buenísima, buenísima la charla y yo los invito a que allá le den un aplauso, allá están. Sí, es importante eso porque la doctora hace un trabajo bien importante por la profesión en Colombia y por hacer bien las cosas. Sí, No, gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes. La doctora Eucaris por acá levantó la mano. Adelante, doctora. ¿Dónde te escuchamos, doctor Eucaris? No le escuchamos. No hay audio, doctora. Si quieres escribir a través del WhatsApp mío, puede ser el del Congreso o el chat aquí, porque no hay audio. No, doctora, no te escuchamos. Ah, que iba a mandar un corazón y se le fue la mano. Ok. Gracias, doctora. Un abrazo. Muchas gracias, Doc. Dale. Doctora Gina, que descanses. Miguel, muchas gracias por todo. Gracias a IGBET. Muy amables todos los asistentes y pronto les estaremos avisando porque si les gustan este tipo de escenarios, pues vamos a tener más para los profesionales. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Doctora Gina, de verdad, gracias. No, Descanso ustedes, de mil semana. gracias. Feliz descanso. Feliz noche para todos. Gracias, Miguel. Gracias, doctor.
Ah, lo vi marcando.